La Universidad de Chile, a través de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, junto con la Facultad de Comunicación e Imagen en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y con el respaldo del Centro Cultural Gabriela Mistral, se complace en extender una cordial bienvenida a todos los participantes de la Conferencia Internacional Políticas Culturales y Democracia Cultural, un diálogo global, convocada por la prestigiosa revista inglesa Cultural Trends. Good afternoon, the University of Chile, through the Department of Artistic Creation of the Vice Presidency for Research and Development, with the Faculty of Communication and Image, in collaboration with the Minister of Cultures, Arts and Heritage, and with the support of the Gabriela Mistral Cultural Center, is pleased to extend a warm welcome to all participants of the International Conference Cultural Policy and Cultural Democracy, a Global Dialogue, convened by the prestigious English magazine Cultural Trends. From now on, my interventions will be in Spanish, but they will be simultaneously translated into English thanks to the efforts of our professional interpreters. La Conferencia Internacional Políticas Culturales y Democracia Cultural, un diálogo global, constituye un espacio de intercambio y reflexión en el ámbito de las políticas culturales. Con la participación de investigadoras e investigadores de 21 países, este evento marca un hito al realizarse por primera vez fuera de Europa, consolidando a Chile como centro global de investigación en las políticas culturales. Con una programación que ha sido codiseñada por un equipo de académicas y académicos y profesionales del mundo de las políticas culturales, este evento busca establecer una comunidad global entre investigadores de Europa, América Latina y el mundo, fomentando redes académicas de alto nivel. Desde hoy y hasta el jueves 30 de noviembre, en estas salas del Centro Cultural Gabriela Mistral se abordarán los desafíos actuales y futuros de la investigación en políticas culturales, mediante charlas magistrales, talleres y conferencias abiertas al público y con miras a generar un verdadero diálogo global. Extendemos nuestros cordiales saludos a las autoridades presentes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al directorio del Centro Cultural Gabriela Mistral, la Embajada de Irlanda en Chile y de la Universidad de Chile. También agradecemos la presencia a esta ceremonia de todas y todos los miembros de distintas instituciones culturales del país y, por supuesto, a todos los expositores que han viajado desde distintas partes del mundo para estar hoy aquí, además de todos y todas las personas del público que hoy nos acompañan. Saludamos a Carolina Redondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a Felipe Mella, director del Centro Cultural Gabriela Mistral, a Cristian González Villó, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a María Eugenia Domínguez, vicedecana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, a Colum Hatchell, embajador de Irlanda en Chile, a Stephen Hadley, editor de la revista Cultural Trends, y a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. A continuación, invitamos a este podio a la ministra de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, Carolina Redondo, a compartir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Quiero pedir perdón por el retraso. Yo venía de Valparaíso, estamos discutiendo nuestro presupuesto para el 2024 y no está fácil. Bueno, quiero reiterar los saludos a las autoridades presentes, a quienes nos acompañan hoy, a los anfitriones, al Centro Cultural Gabriela Mistral. También un saludo a quienes organizan este encuentro denominado Política Cultural y Democracia Cultural, un diálogo global. Y en ese sentido, al asumir la globalización como un hecho irreversible, debemos adoptar una mirada crítica y también propositiva. La cultura de la globalización está fuertemente marcada por la economía, presenta falencias en ese sentido, y a partir de esas falencias se proponen líneas de reflexión y de contenidos para una profunda revisión de la cultura. El ser humano necesita la cultura para existir plenamente.
para relacionarse con otros, para entender, amar, para dar sentido a la existencia. La cultura, concebida como un regalo de la sociedad, complementa la naturaleza y permite el desarrollo de la vida humana. Cuando una cultura se desarticula, puede deshumanizar la vida. En este tiempo de globalización todos estamos en una búsqueda. Los creyentes, los no creyentes, los académicos, intelectuales, también quienes somos personas comunes y corrientes, y debemos colaborar mutuamente en la búsqueda necesaria para vivir como seres humanos. La literatura moderna y contemporánea refleja muy bien ese desconcierto universal. El actual problema también radica en que la globalización nos ha impuesto una cultura y un esquema mental estrecho. Creo que en el último libro de Thomas Peters, eso se refleja muy bien cuando se habla de la homogenización del discurso, de las formas, de las búsquedas, cómo se van empastando las prácticas unas con otras y no se diferencian, y que la cultura y este esquema mental cultural sea estrecho está principalmente centrado en la economía. La cultura economicista actual es extremadamente elitista e individualista, dejando poco espacio para la reflexión sobre el sentido, sobre el pensamiento, el dolor, sobre el fracaso, sobre la muerte, y ha relegado a lo privado dimensiones esenciales de la vida humana. Creo que también es muy importante hablar de cultura introduciendo en ellas complementos para poder humanizarla. Las limitaciones actuales de la cultura también nos permiten redescubrir el valor del humanismo en esto y su impresionante pertinencia actual. Frente a una cultura del éxito, debemos darle también un lugar razonable al fracaso, a los vencidos, a la derrota, al dolor. La cultura actual olvida que todas y todos lloramos y solo da un espacio o un lugar a los exitosos. Frente a una cultura que privilegia el mercado para asignar valor, es necesario redescubrir entonces la verdadera libertad, una palabra que por estos días al otro lado de la cordillera hemos escuchado mucho, y también poder redescubrir la gratuidad. Cuando hablamos de los afectos estamos hablando de todo aquello que también es gratuito y no es transable. Frente a una cultura que arrebata al ser humano su trabajo convirtiéndolo en mercancía, tenemos que trabajar por una cultura que piense al ser humano como sujeto creador, creadora, y descubra la dignidad del trabajo. Frente a una cultura que privilegia la verdad instrumental, es urgente darle lugar a una racionalidad más compleja. Frente a una cultura ahistórica que se impone y prescinde de las identidades locales, es esencial redescubrir el valor y los aportes de las culturas locales, de las historias particulares que enriquecen el conjunto, el folclore, las etnias. La globalización sin identidades es atropello, destrucción, colonialismo. Frente a una cultura que piensa la libertad de un modo egoísta e individual, como una garantía para que cada uno y cada una elija entre una oferta cada vez más abundante, es necesario repensar la libertad como un camino de responsabilidad con el mundo y también con los demás. Frente a una cultura que ha multiplicado hasta el infinito la información, los recursos, las posibilidades de desarrollo, no podemos insistir en una mirada negativa o de rechazo a eso, sino que tenemos que poder trabajar en una sabia integración. Afirmar que hay limitaciones no es negar que hay bondades. Bueno, y también me gustaría poder hacer en ese mismo sentido un llamado a quienes trabajamos, desarrollamos, elaboramos o ejecutamos políticas públicas, un llamado a la responsabilidad ética dentro de cada uno de esos espacios. Creo que estos seminarios son fundamentales para poder abordar también esos espacios de responsabilidad ética, y es fundamental que se desarrollen en correlato con nuestra realidad chilena, y que también sean capaces de hacerse cargo incluso de nuestras rabias, de las frustraciones, del momento en el que estamos, y tomando un poco lo anterior, no esconder nuestros dolores y nuestros fracasos. Hago también una invitación a que podamos trabajar desde la interdisciplinariedad y hacer un doble esfuerzo para poder salir de nuestras comunidades, de nuestras cajas de resonancia que ya conocemos. No podemos
propinarle al pueblo de Chile una nueva derrota cultural. Hace algunos días, hace algunas semanas ya, el presidente Gabriel Boric, cuando estábamos en el acto de promulgación de la exención del IVA a los servicios culturales, hizo un gran mea culpa sobre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y creo que es fundamental hoy día poder salir de ese letargo, pensar en las políticas públicas, saliendo, como decía anteriormente, de nuestras cajas de resonancia, pensando en el pueblo de Chile. El alma de un país es su espíritu, su lengua, sus tradiciones, sus mitos, su folclor, su gente. Bueno, mi compromiso y expectativas desde este país, desde donde comienza el continente de sur a norte, es que podamos ser capaces de transmitir algo así, pensar en nuestras complejidades sin dogmatismo, con libertad, y que no dejemos de pretender ser más que el pueblo también en ese sentido. Tenemos que oír el clamor de las personas. Creo que ese es nuestro desafío. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Carolina Redondo por sus palabras e invitamos a Felipe Mella, director del Centro Cultural Gabriela Mistral, a entregar su saludo con todas y todos nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero, a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de este gran espacio, partir dándole la cordial bienvenida al Centro Cultural Gabriela Mistral, en particular a las autoridades que nos acompañan hoy, a los organizadores y expositores de este evento. Un saludo especial a la ministra de Cultura, Carolina Redondo, a Cristian González Villó, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a María Eugenia Domínguez, vicedecana de la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile, a Colum Hatchell, embajador de Irlanda en Chile, a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, y un especial saludo a Tomás Peters, ideólogo de esta conferencia internacional acá en GAM. Así que muchas gracias y un aplauso para ellos. En los últimos años hemos visto con entusiasmo cómo se ha profundizado en Chile la conversación sobre el desarrollo de las políticas culturales que consolidan la democracia cultural. Y en GAM no ha estado ajeno a este diálogo. A través de nuestro modelo de gestión y la creación de diversas actividades de programación y vinculación hemos buscado profundizar la relación con nuestros públicos y consolidarnos como un espacio de encuentro, reflexión y participación activa. Tomar el camino nos parece fundamental por toda institución que busca contribuir desde la cultura, el buen vivir y a modos de convivencia que fortalezca y aseguren la democracia. Más aún, como lo decía la ministra, en los tiempos actuales en los que estamos siendo testigos de una compleja recesión democrática, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Con estupor hemos observado cómo la libertad de expresión o la creación artística están en constante amenaza y como el desarrollo cultural como antídoto eficiente se ha vuelto un ejercicio cada vez más urgente e indispensable para generar sociedades más diversas y tolerantes. El Estado, la institucionalidad cultural y todos quienes componemos el ecosistema del sector estamos llamados a trabajar colaborativamente para fortalecer una política pública que nos permita llegar con las propuestas artísticas a nuevos territorios, generar comunidad, incorporar temas emergentes en la creación y consolidar espacios de participación. También para situar a la cultura como un elemento indispensable para la recomposición del tejido social y el fortalecimiento de nuestra sociedad. Por ello, que desde el Centro Gabriela Mistral GAM hemos tomado la decisión y la acción de mantener en contacto permanente con el territorio y la ciudadanía e incorporar, en base a la escucha, nuevas dimensiones curatoriales y expresiones identitarias diversas que nos sitúan hoy como un espacio cultural que promueve la cohesión social a través de instancias de encuentro y de reflexión sobre los cambios sociales y políticos y respecto a las maneras de relacionarnos. Para nosotros, estas instancias de diálogo e intercambio de distintas visiones sobre la cultura nos estimulan y alimentan con ideas frescas que mejoran nuestra gestión, con el claro objetivo de orientar nuestro quehacer y transformación social al desarrollo sostenible y a proporcionar un acceso equitativo y democrático a diversas expresiones artísticas a quienes consideramos no audiencias pasivas, sino sujetos participantes del desarrollo cultural. Es por ello que nuestros últimos seminarios internacionales del año
2022 en gestión cultural, instituciones situadas y mediación artística este 2023, activamos la idea de una institución que promueve la participación en el territorio y la co-creación de maneras innovadoras. Esto lo empujamos porque queremos concebirnos como una entidad mediadora con el contexto para desde ahí contribuir a la construcción de una sociedad que propenda al bien común y al desarrollo sostenible. Y esto no es solo un discurso. Creemos plenamente que la cultura tiene un impacto concreto en la sostenibilidad de nuestro ecosistema más macro. De hecho, la construcción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas refiere de manera implícita a la necesidad de impulsar la cultura en muchos de sus objetivos de desarrollo sostenible, ODS, y metas. Dimensiones como la inclusión y la participación, por ejemplo, integran objetivos como reducción de la desigualdad, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles o fortalecimiento de la paz y la justicia. Propósitos que pueden ser más eficientes, alcanzables si sentamos las bases y trabajamos para promover el desarrollo cultural como una estrategia central para la cohesión social, asegurando además la libertad artística, la participación cultural y otros procesos participativos. Es por ello que desde GAM seguiremos exponiendo durante el 2024 aquellas reflexiones artísticas como el entorno a la justicia ecosocial y al futuro que queremos construir de manera sostenible y respetuoso con quienes habitamos nuestro planeta. El desafío, sin embargo, es mayúsculo. Para todas las organizaciones, agentes y representantes del sector responsables de generar en algún eslabón de la cadena políticas públicas que fortalezcan lo mencionado, por ello, acoger en GAM instancias tan importantes de la reflexión e inspiración como es esta Conferencia Internacional de Políticas Culturales y Democracia Cultural, un diálogo global, nos parece de una pertinencia enorme. Sobre todo porque nos permitirá abrir las ventanas hacia el futuro que queremos construir y pensarlo de manera muy colectiva. Buen diálogo y mucho éxito. Muchas gracias. Agradecemos también a Felipe Mella por sus palabras y queremos saludar a nuestra autoridad institucional, Cristian González Villó, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a quien agradecemos su presencia y le invitamos a concedernos algunas palabras. Buenas tardes a todas y todos. Es difícil ver aquí con la luz, no los veo muy bien. Voy a hacer mío los vocativos, pero partir saludando a todas las autoridades nacionales, académicas, al embajador, a nuestro dueño de casa, a todos los que van a participar en este encuentro y comentarles que estoy muy contento de estar en la inauguración de este evento que se realiza por primera vez en Latinoamérica en un contexto en el que debemos construir puentes de diálogo entre distintas latitudes. Y esto se constituye una necesidad el día de hoy en un mundo global que es cada día más complejo. Yo soy el vicerrector de Investigación y Desarrollo, ese es el título, pero en esta vicerrectoría nos hacemos cargo de la investigación, la innovación y la creación artística. Por lo tanto, creemos que el poder interrelacionar estas tres dimensiones de la creatividad y del pensamiento es muy relevante porque permite no solamente la comunicación entre estas diferentes áreas, sino que además coloca de relieve que el avance en cada una de ellas es tremendamente necesario para el progreso de la cultura. Estamos muy comprometidos, por lo tanto, con la creación artística y el debate cultural como forma de conocimiento, en tanto manera de aproximarnos a distintas problemáticas que requieren enfoques múltiples, situados pero a la vez abiertos a contradicciones desde donde emergen proyectos y respuestas relevantes para el quehacer institucional y social. Durante este año, nuestra sociedad ha vivido eventos y conmemoraciones que han puesto la pregunta por la convivencia, la memoria y el patrimonio cultural como parte fundamental del futuro que queremos construir como nación. Dicho esto, el diálogo en torno a políticas públicas en cultura constituye un eje estratégico para el desarrollo del país en un momento sociohistórico que exige nuevas perspectivas desde distintos espacios, tales como la academia, el Estado y el mundo artístico-cultural, compuesto por gestores, investigadores y artistas, entre otros.
Para una universidad como la nuestra, comprometida con el rol público del conocimiento como motor de desarrollo, poder aportar a estos espacios resulta un orgullo y también un desafío, en particular considerando la ambición de la presente cita de Cultural Trends, que se realiza en Chile, pero que tiene un alcance global. Creemos que en la perspectiva de diálogo sur-norte se pueden consolidar nuevos saberes que nos permitan encontrar puntos en común para abordar pensamientos locales que han empezado a emerger con inusitada fuerza en las últimas décadas. La pregunta por modelos de desarrollo de cultura, nuevas formas de integración y financiamiento de proyectos artísticos, la revalorización de experiencias culturales desarrolladas a nivel nacional o bilateral, están presentes en un momento histórico que requiere una atención diversa, interdisciplinaria y con una fuerte mirada de futuro. Aprovecho la oportunidad de saludar a todas y todos los investigadores y agentes culturales que se reúnen en este encuentro. Esperamos que no solamente disfruten su estadía en Chile, sino que podamos conjuntamente establecer un diálogo transversal y abierto que aborde lo local y lo global desde una mirada de desarrollo que ponga el foco en la cultura y el arte como pilares fundamentales de la generación de conocimiento y catalizadores de transformaciones políticas y sociales necesarias en un momento crucial para pensar y proyectar un mundo mejor. Como Universidad de Chile, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el GAM y la revista Cultural Trends, damos la bienvenida y esperamos que en estos días se promueva un diálogo muy necesario que requiere más que nunca de nuestros saberes compartidos, de abrirnos a la mirada y la perspectiva del otro, a que construyamos juntos un desarrollo que nos incluya, nos reconozca y nos permita avanzar sin dejar a nadie atrás, donde todas las culturas y los derechos que tienen distintas comunidades y territorios confluyan en una conversación común. Mucha suerte, muchísimas gracias. Agradecemos al vicerrector Cristian González Villó por sus palabras e invitamos adelante a María Eugenia Domínguez, vicedecana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Es verdad que la luz es incómoda. Bueno, hago míos también los vocativos. A todas las autoridades aquí presentes, un saludo muy fraterno. Y me toca, voy a hablar muy brevemente, hacerlo en nombre de la Facultad de Comunicación e Imagen, un lugar que se quiere desarrollar como un espacio fundamentalmente transdisciplinario, interdisciplinario y comprometido. Entonces, para nuestra comunidad es especialmente importante el cómo pensar las políticas culturales, ojo, tanto desde la institucionalidad, que aún no está esbozando respuestas y por lo tanto ahí hay un esfuerzo muy importante, como desde la propia agencia de los actores, de los territorios, de las comunidades, y esto en un contexto global tremendamente duro, un contexto de genocidios, un contexto de tensiones, un contexto de deriva, y por lo tanto donde lo que aquí se piense, se discute, resulta también fundamental, ¿no? En términos políticos. La cultura es esencialmente política, con una gran P, ¿no? Creo que entre los temas y debates que se han propuesto, y que yo agradezco también, están aquellos que abordan, muy importante, la condición de los artistas y de los trabajadores culturales, pensando, por ejemplo, en su permanente intermitencia y precarización de sus condiciones de trabajo, el rol de sus organizaciones colectivas, que bien sabemos, particularmente acá en Chile, han sido fundamentales en la promoción, el diseño de las políticas públicas. Pienso también, como ustedes lo han señalado, la democracia cultural y su fundamental relación con la justicia social, lo que me hace pensar cómo hace apenas 4 años estallaron las distintas disciplinas, las artes visuales, el muralismo, los nuevos estilos musicales, los grupos de intervención fotográfica, el registro audiovisual, el teatro callejero, la performance, la danza,
entre otras prácticas. Ahí se expresaron nuevas formas estéticas, nuevas estéticas. Y si bien fueron efímeras y urgentes, se multiplicaron. Pareciera que la revuelta no existió y sin embargo existió, y las huellas culturales están aún en ella. Requirieron un registro cotidiano para dar cuenta de la complejidad, la heterogeneidad, tanto del proceso de realización de sus estéticas y contenidos. La agenda que tienen es sin duda extensa, seminarios y talleres que me dan una envidia enorme el no poder asistir, pero es un esfuerzo que en este contexto también necesita multiplicarse precisamente para ampliar y democratizar la reflexión dentro del vasto campo cultural. Quiero terminar en un agradecimiento muy especial por el tesón, la generosidad y el compromiso de nuestro colega Tomás Peters para materializar este seminario. Con él compartimos mucho la idea de que pensar la cultura es pensar la emancipación humana, que incluso es más que la libertad, ¿no? Y pensar la emancipación es la posibilidad, como decía la ministra, de pensar la humanidad también. Entonces les deseo un excelente seminario. Muchas gracias, vicedecana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y ahora invitamos adelante a Colum Hatchell, embajador de Irlanda en Chile. Muy buenas tardes, ministra, autoridades del GAM, de la Universidad de Chile. Llegué hace poco aquí en Chile, lo siento que voy a hablar con ustedes en inglés. Primero, muchísimas gracias al Ministerio, primero a la Universidad de Chile también, a cada uno que ha trabajado tan duro para traer este evento a la realidad. Y como la Embajada y el Gobierno de Irlanda estamos encantados de poder participar y apoyarlos. La cultura es muy importante para nosotros, para las personas de Irlanda. Y en nuestra estrategia de gobierno para desarrollar relaciones con Latinoamérica y con Chile, la cultura es una de las 5 prioridades estratégicas para nosotros. La cultura es importante en Irlanda. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar acerca del ingreso básico universal que el gobierno ha implementado para los artistas en Irlanda. Como embajada, compartimos lo que sabemos acerca de políticas, trabajos y también de cultura, entre otros temas. Y estamos aquí y estoy muy feliz, y estoy muy feliz también de que el señor Harley y también Colum Hatchell, todos están aquí para compartir con lo que ellos saben, con corazones abiertos, con mentes abiertas, también para aprender de las increíbles mentes que están aquí el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y comencemos entonces a tener esta buena conversación el día de hoy. Ahora, después de estos saludos, damos inicio a las actividades programadas para este evento de bienvenida. Ahora presentamos con ustedes a Stephen Harley y Carla Pinochet, expositores que nos ofrecerán una interesante presentación que será moderada por Tomás Peters, quien los presentará. Muchas gracias. No, pero I will do an introduction. Bueno, buenas tardes ya. Perdón por el atraso. Quiero agradecer
a la ministra. Muchísimas gracias, Carolina, te agradezco muchísimo tu presencia, tu apoyo y todo, así que estamos para eso, ¿no? También quisiera agradecer, porque ustedes saben que aquí hemos hecho un trabajo que no es individual, no soy solo mío, sino que es colectivo. Y antes de dar la bienvenida aquí a mis colegas, quiero agradecer también a la facultad, a la vicedecana. También quiero agradecer personalmente a Mariana Peralta, que espero que esté aquí, que es mi asistente, que ha sido gran trabajadora. Está acá. Así que ha sido un agrado. Muchísimas gracias, Mariana, por todo tu apoyo. Ha sido fundamental esto acá. También a la DICREA, que con Fernando, con Cecilia Checa y sobre todo con Carlos hemos trabajado muy bien, así que muchísimas gracias por todo el trabajo realizado ahí. También a Felipe Mella, tengo que agradecer profundamente, y también a María José Cifuentes, la directora de programación, que en conjunto hemos trabajado mucho y hemos tenido los mismos sueños, ambos. Así que también agradezco, muchísimas gracias estar aquí. Y también quiero agradecer, y con eso termino, los agradecimientos, perdone que sea tan así, a los keynote speakers que nos acompañan hoy, ¿sí? A Steven, a Hai-Kyung, a Eli, a Ben y también a Justice, que está por aquí también, así que también muchísimas gracias. Yo tengo la suerte de poder dar la bienvenida inaugural a este encuentro, ¿sí? Que tenemos aquí dos grandes expositores. Y para mí es un verdadero honor, ¿sí? Poder contar con esta inauguración con ustedes, ¿sí? Porque son personas que considero que no solo son investigadoras, investigador importante y clave, sino que sobre todo son grandes colegas y amigos. Así que estoy muy agradecido por aquello. Déjenme presentar entonces la primera exposición de hoy del doctor Stephen Hadley, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero voy a leer su currículum. ¿Sí? Stephen Hadley es un académico, consultor e investigador que trabaja a nivel internacional en gestión de las artes, políticas culturales y participación de público. Actualmente es investigador en la Facultad de Artes Creativas del Trinity College de Dublín y ha ocupado puestos de investigación en las universidades de Gateway, Sheffield, Bradford y Leeds. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Leuphana en Lüneburg, en Alemania, donde imparte clases del programa de maestría en gestión de las artes, y además es miembro del comité de dirección de la Red de Investigación Cultural de Estados Unidos. Y sobre todo es editor de Cultural Trends. Así que yo quiero darles la bienvenida a Steven. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido a tu presentación. Muchísimas gracias. Minister is a lot shorter than I am. Hola. Buenas noches. Me llamo Esteban y soy de Manchester, Inglaterra, y actualmente trabajo en el Trinity College de Dublín. El espíritu de este evento es alcanzar un diálogo global, así que espero que algunas de las ideas que compartiré esta noche con ustedes cambien cuando me vaya de Chile la próxima semana. Lamentablemente, hablo muy poco español, así que por favor perdónenme. Entonces, voy a hablar brevemente esta tarde sobre el realismo de la política cultural y bueno, y qué es lo que es este tema. En realidad, simplemente quiero darles algunas ideas y preguntas
y algunas posibles nuevas maneras de pensar sobre los problemas que todos hemos estado teniendo y por eso estamos aquí para conversarlo, ¿cierto? Entonces, estas son ideas para comenzar. Y si piensan que es basura, bueno, está bien, pero tiene que ver con el diálogo. Quiero darle algunas preguntas para comenzar y quizás algunas maneras de pensar por qué estamos acá y qué es lo que podemos lograr. Y quisiera comenzar con dos citas que creo que son muy relevantes en la conversación desde el principio. La primera es de Chico Méndez, que dice que el ambientalismo sin lucha de clases es solo jardineo. Entonces, en realidad es un compromiso político que estamos teniendo, ¿cierto? Y por eso estamos en esta conversación global y creo que cuando la ministra ya lo dijo, esta es la manera de tener esta conversación de manera correcta. Y la siguiente cita es de Mark Fisher, no sé, quizás muchos ya lo conocen. La voy a leerla simplemente para que la puedan traducir. La política emancipatoria siempre debe destruir la apariencia del orden natural. Debe prevalecer lo que es menos obvio como contingencia. Y esto también previamente se veía como algo que no puede ser alcanzado. Pero parte de esta cita siempre nos inspira en pensar cosas nuevas, en pensar nuevas realidades, en nuevas maneras de hacer esta política cultural. Y en realidad el centro de lo que hacemos hoy es pensar sobre la política cultural y la nueva realidad. Y parte de la realidad de eso es que si son tan viejos como yo y han trabajado en el área cultural por tanto tiempo como yo y en la academia, han probablemente visto las mismas conversaciones pasando una y otra vez entre generaciones. Y también estamos viendo la misma conversación en diferentes continentes y países, ¿cierto? Pero esto nos causa grandes problemas en la política cultural, pero eso es genial, porque si no, no tendríamos trabajo si esto estuviera solucionado, ¿cierto? Así que tenemos una armada completa y un ejército de investigadores y académicos redescubriendo estos temas. Y en realidad han pasado unos 25 años desde la publicación de este libro, que son los dilemas estratégicos en los temas culturales. Y aquí podemos identificar ya muchas de las cosas que ya han aparecido en la conversación hoy, que habla sobre la tensión o quizás este matrimonio presuntuoso entre la política y este sentido que necesitamos para poder ver este nuevo espacio y encontrarlo. En realidad no ha dejado el sector cultural en el Reino Unido o en Irlanda, pero globalmente ha causado algunos problemas y en realidad probablemente otros de los oradores van a hablar de lo mismo, parcialmente porque resuena mucho también conmigo. Los trabajadores de la cultura que tienen contratos para entregar algunas cosas, tienen son de hecho personas que trabajan en conjuntos y también esta parte de recibir un pago por este valor intrínseco. Así que gracias, Justin, por esta idea, pero en realidad, ¿cómo hemos llegado a este lugar? Creo que ya estamos todos aquí, bueno, estos temas ya han salido de la conversación de esta tarde. Pero cuando hablamos del sector cultural, y no creo que voy a decir nada nuevo en las siguientes dos diapositivas que no sean de acuerdo común, ¿cierto? Pero las ideas del capitalismo se han metido en las instituciones culturales y sociales del Estado nacional y a nivel individual también. Y vemos este sentido más amplio de los cambios, de cómo cuantificamos y cómo medimos y valorizamos las cosas. Esto se ha hecho muy
problemático también para el sector cultural debido a que este tipo de foco en el neoliberalismo, por supuesto, ha tenido algunos efectos en los bienes públicos y es algo que parece ser redundante. Y yo creo que la política cultural y también, bueno, nosotros ya sabemos mucho sobre la construcción de estas ideas en este reino en particular, pero en realidad yo siento que esto es como más bien académico, pero también en el sector de los trabajadores de la cultura esto cambia de áreas estructurales también hacia el individuo, porque es profundamente problemático y también es insostenible. Entonces aquí coloqué que, bueno, esto tiene que ver con la investigación que hicimos en el último desarrollo de investigación, que habla de como que es tu culpa si fallas. Eso es lo que se siente y esto me dice, me habla de la ideología neoliberal, como ha tomado estos problemas sociales y nos ha dado esos problemas a nosotros, ya sea seamos los legisladores, un doctor o un profesor. Entonces, bueno, yo creo que todo esto ya lo saben, creo que esta conversación ya está tenida, ¿cierto? Pero de todas maneras es interesante pensar que el impacto de todo esto, la privatización de las áreas públicas, han visto este tipo de normalización y que tiene una lógica que está bañando el sector cultural y tenemos que reconocer que aunque vivimos en diferentes áreas del mundo, todavía el área cultural funciona de una misma o similar manera. En términos de política cultural, entonces, creo que esta falla de considerar el arte en este concepto más amplio, del ambiente más amplio del individuo, creo que tengo dos cosas que decir aquí que dijo Bourdieu también, que, bueno, esto lo dijeron con 35 años de diferencia, pero habla de lo mismo. Cuando hablamos de esta idea, tener esta ideología hegemónica no es una conciencia falsa, pero en realidad se está convirtiendo en una realidad y 35 años después estamos hablando de que el neoliberalismo se está adoptando y en realidad simplemente ya aceptamos todo. Y estas son ideas sobre la nueva realidad, la doctrina nueva económica y lo que ha criado, que simplemente más allá de aceptar esta realidad tenemos que tomar el paso siguiente y tenemos que hablar del realismo del capitalismo, donde él habla también del sentido de percepción y por qué no es solo el capitalismo y no es viable en este sistema económico y político, pero también ahora es imposible vivir en este mundo alternativo. En realidad no es una realidad simplemente, sino que ahora es imposible pensar en cualquier otro tipo de realidad. Y esta también habla de lo que podemos encontrar de una manera más de propaganda en términos de sus funciones y tiene que ver con la atmósfera persuasiva que no es solo condicionante a la producción de la cultura, sino que también actúa como una barrera invisible, restringiendo todo. Y la acción. Y bueno, también Fisher habla del capitalismo que tenemos una antología del negocio y que toda la sociedad, incluso el cuidado de la salud y gentrificación, debería ser tratado como un negocio. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta idea del realismo capitalista en el área de cultura? Él habla mucho de esas maneras de pensar, de estas realidades que están siendo creadas y también pueden ser sobrepasadas y podemos pensar más allá de estos conceptos y modelos. Y quiero que piensen sobre la idea de diferentes tipos de comunidades basados en la epistemología y la
realidad de las comunidades. Y por eso tengo siempre miedo de hacer esta parte de esta presentación, porque son ideas nuevas y vengo aquí a confiar en su espíritu de generosidad, a compartir estas ideas. Pero si ustedes quieren encontrarme más tarde y decir, bueno, en realidad esas ideas son basura, en realidad les voy a dar la bienvenida a sus comentarios, porque así es como son los comentarios de repente y es un diálogo. Entonces, en términos de comunidades epistemológicas, yo fui sorprendido por esta cita de Alexander cuando habla acerca de la parte global de la cultura y de la política, y habla del comportamiento y cómo se usa para entender la realidad. Y también en el mundo epistemológico, también tenemos estas creencias comunes del área cultural y persuadir a otros actores culturales también a hablar de los mismos temas. De hecho, esos son los principios. Entonces, quiero pensar, quizás tenemos esta idea de una comunidad epistemológica y en realidad sabemos cómo funcionan los legisladores y cómo los podemos persuadir, y tenemos que tener los datos también sobre los hechos, ¿cierto? Pero también hay otros tipos de comunidad y creo que es una pregunta interesante cuando hablamos de las creencias comunes en el campo cultural, ya sea una comunidad epistemológica o también una basada en la fe. Porque hay mucha investigación que yo he hecho sobre el lenguaje de la cultura para las personas que trabajan en este sector, cómo tiene esta sensación o el campo religioso cuando hablamos de estos poderes transformadores de la cultura. Sabemos de que hay maneras de comunicar la cultura así. Y por supuesto, en una comunidad basada en fe, ellos tienen algunas dificultades para encontrar colaboradores y es algo autoevidente. Entonces, de nuevo, tenemos mucha resonancia, particularmente en el sector europeo. Bueno, yo no puedo hablar del sector chileno, pero tenemos esta lucha continua para apoyar estas creencias con evidencia. Y estas personas que yo llamo Arliets, ellos creen que son los chicos buenos y ellos creen que están medio despiertos en este imperio de mentiras. Y finalmente quiero pensar sobre la idea de la comunidad basada en la realidad. Y quizás ustedes han oído sobre esto. Es un artículo famoso en el New York Times que fue publicado sobre esto y en realidad reportó la conversación que era sin registro anterior, donde se acusó por el apoyo presidencial, de hecho, que estaban usando no bases empíricas, en el término de que estaban viviendo en una comunidad basada en la realidad. Y bueno, les voy a contar un poco más sobre ese artículo en un momento, pero habla de este tipo de conversación, que es precisamente cuando hablamos de fake news y de estas noticias falsas, y podemos incluso desarrollar esta sensación de realidad, por ejemplo, basada en las redes sociales. Entonces él dijo, bueno, personas como yo trabajamos en lo que se llama una comunidad basada en la realidad, y definió a estas personas que creen que las soluciones salen de estudios rigurosos de la realidad. Y yo asentí, pero en realidad me dejó fuera esto. En realidad no es así como funciona el mundo ya. Eso fue lo que dijo. Somos un imperio ahora. Y cuando actuamos nosotros, creamos nuestra propia realidad. Y mientras estamos estudiando esa realidad, judiciosamente como lo podríamos hacer, nosotros actuamos y hacemos y creamos otras realidades. Y eso es algo que pasa una y otra vez. Somos actores de la historia, nuevos. Todos nosotros vamos a simplemente estudiar lo que acontece, lo que pasa, lo que hacemos. Entonces, en los modelos de la fe, con los modelos de la fe y de la epistemología y de las ideas basadas en la comunidad real, tenemos también que pensar sobre el sector cultural y su relación. En esas comunidades basadas en las
la fe, las otras, que están basadas en el área epistemológica como académicos. Tenemos que basarnos en la realidad y en esas comunidades, qué es lo que significa este análisis en este nuevo imperio que simplemente está creando más nuevas realidades para nosotros en algún punto. Simplemente, en realidad, este realismo cultural que estoy pensando, está todo restringido. Cómo pensamos en mover esta cultura hacia el futuro, porque siempre llegamos a las mismas restricciones y tenemos esta inhabilidad de pensar más allá de estas ideas capitalistas y de muchas maneras. La ley de la conversación todavía explica las realidades culturales y de esta manera tenemos esta atmósfera pervasiva. Y entonces me pregunto, como parte, ¿dónde en este proceso podemos pensar en movernos más allá de estas restricciones, más allá del horizonte en términos de política? Entonces tenemos esta tarea en esta conferencia. Les voy a preguntar cuáles son las maneras en que esta conferencia abre oportunidades, aunque sean pequeñas, para movernos más allá del realismo de las políticas culturales. Y en realidad no voy a leer esta lista porque me queda poco tiempo, pero son algunas ideas basadas en el presente trabajo académico que estoy haciendo, que hablan de los accesos a los recursos, instrumentos de producción y lo viejo, lo nuevo, y también esta división binaria de profesionales y amateurs, y también donde los modelos neoliberalistas también cómo funcionan con la persecución de las actividades culturales y cómo esto, y la última en particular, cuando hablamos de la flojera y la ética, es algo que todos deberíamos tener en consideración cuando hablamos con este diálogo tan honesto. Y para referenciar estas preguntas básicas tenemos el paradigma del trabajo, porque también no es la práctica, sino que es el trabajo simplemente. Es algo producido o que se hace existir. Y va a mencionar esto también, no sé si hay alguna persona interesada en esto, pero es una cita de los movimientos de democracia cultural en el Reino Unido en el 86. Tenemos la abolición de los estándares y presumimos que han sido arreglados e implementados también por las personas que son más bien educadas en la sociedad. Y estoy escribiendo también un nuevo libro sobre democracia cultural y he estado investigando también los archivos de la UNESCO y también, bueno, con diferentes recursos para escribir este libro. Me encontré 2 ejemplos de los 70s. De diálogos entre las personas que trabajan en la democracia cultural en Chile, y es claro que la conversación que tenemos ahora es muy profunda, no todavía, pero lo va a ser más porque quiero explorar en profundidad esto. Nos ha llevado a este diálogo global que estamos viviendo hoy. Y parte de lo que descubrí y que no sabía anteriormente, y lo descubrí en los 70 de esto también hablando de investigando sobre democracia cultural. Tengo este eslogan particular: imagina la acción. Estamos todos de acuerdo que esto es terrible. Tenemos que prometernos que no lo vamos a usar nunca más. Sin embargo, la idea es útil. Imagínense tomar las acciones correctas es el desafío para trabajar con las políticas culturales. Así que simplemente imaginémonoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven, por esas propuestas, por esas formas de imaginar. E imaginar desde el norte e imaginar desde el sur, que es desde donde nos situamos aquí hoy. Y tenemos también el honor ahora de poder compartir un análisis, ¿no? Una lectura
desde el sur sobre la pregunta por la democracia cultural. Y tenemos a Carla Pinochet Cobos, quien es antropóloga de la Universidad de Chile y doctora en Antropología Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, una de las grandes instituciones de Latinoamérica sobre estos temas, ¿no? Trabaja como investigadora y docente en temas relacionados con la cultura, el patrimonio, las artes y la educación. Ha participado en conferencias internacionales y ha escrito varios artículos especializados sobre prácticas artísticas, museos, audiencias y también políticas culturales. El libro Derivas Críticas del Museo en América Latina es probablemente uno de los libros también claves para pensar la figura de los museos en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Y ha sido consultora en la UNESCO y en MINCAP. Actualmente es profesora de la Universidad Alberto Hurtado en el Departamento de Antropología y directora del Magíster en Antropologías de América Latina. Y también tenemos que agradecer el apoyo del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, de la cual ella también es parte y que también nos aportó y nos apoyó en la realización de este encuentro. Así que, Carla, bienvenida y muchísimas gracias por tu presencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero celebrar esta iniciativa y agradecer la invitación a todos los que han sido parte de la organización de este espacio de encuentro que es tan relevante para pensar las políticas culturales contemporáneas. A la Universidad de Chile, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a GAM, los anfitriones, ¿cierto?, a Cultural Trends y, por supuesto, a Tomás Peters, que no solamente ha llevado esta agenda de reflexión en este evento, sino también en muchos otros espacios y frentes. Así que eso. Bueno, ¿ya? Sí. Las jornadas de este diálogo global nos invitan a pensar el concepto de democracia cultural. Lo hemos escuchado con mucha fuerza en el discurso público contemporáneo, pero sabemos que no se trata de un paradigma nuevo en las políticas culturales. Todo lo contrario, su profundidad histórica resulta sorprendente. Hace casi 50 años, el libro que compiló las discusiones del Encuentro Internacional de Ministros de Cultura en Estrasburgo, en 1976, se titulaba así: Hacia una democracia cultural. ¿Cómo es posible, entonces, que continuemos hoy haciéndonos las mismas preguntas? ¿Qué sentido tiene, 5 décadas después, proyectarnos hacia un mismo horizonte de políticas culturales que parece nunca arribar? Y sobre todo, ¿cuál es la especificidad que adquiere esta interrogante desde nuestro presente, desde nuestras coordenadas geopolíticas? Para empezar a contestar estas preguntas, nos conviene adoptar un enfoque amplio. Más que un cuerpo sistemático de principios y acciones públicas, la democracia cultural puede ser entendida como un horizonte de valores y prácticas que se vienen alineando desde hace algunas décadas en todos los niveles del quehacer cultural. No son solo políticas culturales en el sentido de cultural policies, es decir, ese campo específico dentro de las políticas públicas que regula y promueve los bienes culturales en sentido estricto. También involucra las políticas culturales en el sentido de cultural politics, o sea, los procesos mediante los cuales lo cultural deviene en hechos políticos. Este horizonte de alineaciones no está exento de tensiones, de idas y vueltas, de ambigüedades. Y en esta presentación me gustaría tirar algunos de los hilos conceptuales que se encuentran enmarañados en esta idea de la democracia cultural para pensarla desde una perspectiva situada. ¿Qué quiere decir este sinuoso avance de la democracia cultural como paradigma rector de las políticas culturales? Quiero analizar con ustedes esta coyuntura problemática, entendiéndola en la convergencia de 2 amplios procesos que transforman los modos de entender, practicar y administrar la cultura. Me refiero, por una parte, a las formas en que el poder tradicional viene siendo disputado en el mundo contemporáneo, desbordando conflictivamente los lugares de lo cultural. Por la otra parte, a los modos en que la definición antropológica del concepto de cultura viene siendo legitimada y popularizada.
El primero de estos procesos va más allá del campo específico de la cultura y ha recibido numerosas y disímiles formulaciones. No es posible aquí abordar con justicia todos estos desarrollos y nos conformaremos con trazar sus líneas generales. Podemos caracterizarlo como el conjunto de procesos de descentramiento del poder que desde la segunda mitad del siglo XX viene reorganizando a las sociedades a lo largo del globo. En esta dirección apuntan los diversos cuestionamientos del orden instituido en clave posmoderna y los relatos post- y decoloniales que han deconstruido las jerarquías con que Occidente, el Norte, el Centro han administrado el mundo, el Sur, la periferia. Los lugares legítimos de enunciación del sujeto son en este contexto contestados desde ángulos múltiples, desde el género y la identidad sexual, la clase social, la pertenencia étnica y racial. En el terreno de la cultura, diferentes estrategias buscan lidiar con los dislocamientos políticos, desde el multiculturalismo norteamericano a las diversas expresiones del pluralismo cultural y la interculturalidad. La emergencia de estas narrativas insurgentes expresan, en definitiva, un nuevo clima de época, donde emergen voces que desordenan el espacio topológico del poder, de abajo hacia arriba, desde la periferia hacia el centro. El segundo punto, estrechamente conectado al anterior, nos obliga a enfrentarnos a la polisemia del concepto de cultura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Podemos establecer una gruesa distinción entre dos tradiciones que conviven en esta noción. Los contextos nacionales en los que cada una de estas acepciones fueron desarrollados explican en buena medida sus acentos diferenciados. Mientras la tradición francesa identificó la cultura como aquel cúmulo de saberes virtuosos que la humanidad en su conjunto ha ido forjando a lo largo de su historia, las artes, las letras, las ciencias, la tradición alemana, por su parte, definió el dominio de lo cultural como el conjunto de expresiones que constituyen el patrimonio y la identidad de un pueblo, generalmente de la nación. La primera de estas genealogías, amparada en el proyecto civilizatorio de la modernidad, asume que los legítimos frutos del progreso cultural constituyen un repertorio limitado que debe ser transmitido a la humanidad en su conjunto. La segunda de ellas, en cambio, enraizada en la filosofía del romanticismo, sostiene que la riqueza de estas manifestaciones descansa en su naturaleza específica, en su capacidad de articular la unicidad del colectivo. Estas trayectorias conceptuales dan origen a dos registros diferentes que Giudice y Miller han denominado el registro estético y el registro antropológico. Así, los repertorios de excelencia que la civilización occidental desarrolló de modo acumulativo constituyen la cultura entendida en proximidad a las bellas artes. Por su parte, el conjunto de rasgos, prácticas y creencias que nos agrupan y otorgan sentido como colectividad conforma la noción de cultura que la disciplina antropológica consolidó a lo largo del siglo XX. Estas formas de entender lo cultural no solo tienen supuestos distintos, sino que también de ellas se derivan modos lógicos de proceder que a menudo entran en contradicción. Así lo veremos a continuación, al detenernos en dos modelos de política cultural que se anclan a estas tradiciones bifurcadas. Hablemos de democratización y democracia en el campo de la cultura. Estas dos tradiciones conceptuales resuenan de modo diferenciado en las políticas culturales. La cultura, en su registro estético, asume que ciertos saberes y productos humanos de valor excepcional y superior resulta preciso asegurar, por lo tanto, el acceso, en tanto patrimonio universal, a las poblaciones menos beneficiadas por estos. Las políticas de democratización cultural, en este sentido, se concentran en difundir un acervo estético producido por unos pocos, en general desde la alta cultura, hacia públicos cada vez más amplios y diversos. Como contraparte, el registro antropológico ensancha la definición de cultura para dar cabida, además de las formas artísticas, a las múltiples expresiones que conforman los modos de vida de los pueblos. De esta manera, desde una perspectiva relativista que declara la equivalencia de los distintos sistemas simbólicos, la política cultural ya no busca hacer circular masivamente una producción restringida, sino más bien poner en valor y dar visibilidad
a las formas locales en su diversidad y su carácter singular. Las políticas de democracia cultural, en consecuencia, operan en el terreno que se abre con esta segunda acepción del concepto. Estos proyectos, por cierto, no se anulan entre sí, sino que coexisten de manera confusa y con frecuencia conflictiva. A menudo un mismo discurso incorpora de forma indistinta elementos de las dos tradiciones. El debate público tiende a exigir a las políticas que se ocupan de la cultura en determinado registro que atienda y resuelva los desafíos que competen al otro, de modo que propuestas orientadas al fomento de las bellas artes pueden ser descalificadas por no representar adecuadamente la diversidad social. O en el sentido contrario, iniciativas que buscan poner de relieve las expresiones culturales locales son criticadas por la calidad definida desde las élites de sus contenidos artísticos. Así, la institucionalidad cultural, específicamente los ministerios y secretarías de cultura, deben enfrentar de forma simultánea una diversidad de demandas disímiles. Las coordenadas latinoamericanas de la democracia cultural. En América Latina, el campo de las políticas culturales entraña sus propias complejidades. En sus desarrollos anglosajones actuales, la noción de democracia cultural cobra forma una vez que los desafíos en torno al acceso de los bienes culturales parece estar cubierto o al menos ha perdido cierta urgencia. En este contexto, este paradigma busca ofrecer un enfoque pragmático que promueva capacidades culturales para todas, como ha apuntado Stephen Hadley. La democracia cultural así busca superar un modelo que se enfocaba en la carencia de los desposeídos, llevando a la cultura a la gente, o sea, la democratización de la cultura. Se propone, en cambio, habilitar condiciones para que las personas tengan libertades sustantivas para hacer cultura. Pero en nuestra región, la tensión entre democratización y democracia cultural posee una historia propia y no puede comprenderse simplemente como el reemplazo de un paradigma por el otro, más contemporáneo. La cultura en nuestras tierras se resistió desde temprano a lógicas binarias y etapas sucesivas. En la región, las definiciones de cultura admitieron inicialmente al menos 3 registros: arte de élite, folclore y patrimonio. Y ya en los años 50, los círculos intelectuales, portadores por excelencia de la alta cultura, se interesaban por las culturas populares en tanto expresión de la autenticidad social. Objetos y sujetos de este modo ocupaban lugares ambivalentes y móviles. En un escenario marcado por una histórica desigualdad social y económica, por la inestabilidad política y la debilidad de la institucionalidad cultural, ambos paradigmas han operado al interior de un continente tan rico en diversidades culturales como en contradicciones. La democratización cultural tiene larga data en nuestros países. Desde la colonia y durante la conformación de los estados nacionales, las obras artísticas y las instituciones culturales constituyeron plataformas para la construcción de ciudadanía y, por otro lado, sirvieron también de instrumentos de legitimación cultural de las élites económicas y políticas. De este modo, si en el centro global los ejes centrales de la democratización cultural, como el acceso masivo a los bienes y servicios culturales, la formación de ciudadanos en el marco del proyecto del Estado-Nación, experimentaron avances contundentes, en nuestros territorios era evidente que quedaba todavía mucho por delante. En línea con las profundas brechas de desigualdad que marcan a América Latina, sabemos que el consumo cultural sigue concentrándose en un segmento privilegiado de la población, los más educados, jóvenes y con mayores ingresos, como señala Thomas Peters. Este relativo rezago respecto de los países europeos, sin embargo, no ha impedido a la región formar parte activa de los debates internacionales en torno a la renovación de los paradigmas de las políticas culturales. Como en el campo de los museos, donde nuestros países incorporan las tendencias globalizadas sin cancelar los proyectos de museo que le anteceden bajo el esquema europeo, según dice García Canclini, también las políticas culturales se ven tensionadas por modelos superpuestos e inconclusos, en los que la reflexión crítica y la vocación política han ocupado un papel preponderante. Así,
El paradigma de la democracia cultural en América Latina cobró aquí su propio formato y debate a través de lógicas de trabajo como la animación sociocultural de los años 70 o los diversos programas más recientes que ponen en el centro la gestión cultural comunitaria o la cultura viva comunitaria. En movimientos oscilantes y dispersos, las políticas culturales locales han dialogado, no exentas de fricciones, con las corrientes internacionales. Así, por ejemplo, el impetuoso aterrizaje a fines de los 90 de las industrias creativas como modelo de gestión de la cultura fue en América Latina más una vacua estrategia de marketing, la economía naranja, que el comienzo de un rubro económico en forma. Y los artistas y agentes culturales continuaron más o menos haciendo lo mismo que siempre. En nuestra región, la gestión cultural no puede ser concebida como una mera traducción del art management, nos dice Guillermo Quiña, ya que se inscribe antes en un registro político que en una matriz económica. La emergencia de la democracia cultural no termina de comprenderse sino a la luz de otra discusión que ha ocupado la escena pública en tiempos recientes, los derechos culturales. Estos suponen un verdadero desafío para la democracia contemporánea, puesto que obligan a replantear la noción moderna de democracia. La legitimidad del poder solía descansar en un pueblo que se imaginaba como una comunidad unida, cohesionada y soberana. La ampliación del concepto de cultura y el pluralismo jurídico que le enmarca nos plantean hoy un horizonte más complejo, en tanto comienzan a reconocer a ese pueblo, o más propiamente a los pueblos en plural, en su diversidad. En el ámbito internacional, diversas voces contemporáneas vienen sosteniendo que las capacidades que acompañan a los derechos culturales fortalecen también la consecución de los demás derechos sociales. Al promover nuestra capacidad de identificación y creación, de organización del tejido social y la agencia para intervenir significativamente en el medio, los derechos culturales profundizan la democracia y habilitan nuevas formas de ejercerla por parte de una ciudadanía diversa y descentrada. Quisiera sostener que este argumento, abordado desde las coordenadas latinoamericanas, puede ser llevado aún más allá. Si en Europa se ha identificado un giro participativo de las políticas culturales, los desarrollos de América Latina han encauzado el debate en torno a los derechos culturales, no tanto desde el ejercicio de la participación ciudadana, sino más bien desde el derecho a la diferencia. Los gobiernos de izquierda que tuvo la región durante la década del 2000 cristalizaron este viraje en las políticas culturales de modos diversos, siendo el ejemplo paraguayo uno de los casos más elocuentes. La Ley de Cultura número 3051, que instituye la Secretaría de Cultura del país, redactada y luego implementada por el intelectual y curador Ticio Escobar, proporcionó las bases de un modelo centrado en el carácter multicultural del Paraguay y en el papel del Estado como protector de los derechos culturales de sus ciudadanos. Sus políticas de Estado se orientaron entonces a garantizar condiciones favorables para la producción y expresión simbólica de las comunidades que habitan el Paraguay. El laboratorio de pruebas de este país heterotópico no fue otra cosa que un museo, el Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, donde a lo largo de décadas sus gestores fueron imaginando desde sus diversas colecciones de arte popular, campesino, indígena y de tradición erudita occidental, una plataforma de igualdad que restituyera la dignidad equivalente de todas las expresiones culturales del país. Los derechos culturales, justamente en esta convergencia entre los descentramientos del poder hegemónico y la expansión antropológica del concepto de cultura, trascienden la cultura como un compartimiento administrativo, como un sector del quehacer estatal y sus políticas respectivas. En América Latina, procesados en clave del derecho a la diferencia, su incorporación ha implicado una reestructuración profunda de los marcos normativos que regulan nuestros modos de estar juntos. En las cartas constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, alineadas en su comprensión del buen vivir de las cosmovisiones quechua, aymara y guaraní, vida y cultura no pueden ser escindidas. Su interpenetración constituye un requisito para el despliegue global de todos los derechos.
Ejemplos como estos dan cuenta de que las políticas gestadas en la región vienen promoviendo la cultura en el marco de las urgencias de un desarrollo sostenible y entendiendo que velar por los derechos culturales a menudo es, en nuestros territorios, una vía de resguardo de formas de vida amenazadas. El derecho a la diferencia que moviliza la democracia cultural puede entenderse en estas latitudes en su doble acepción, como gestión de la diversidad, que hemos visto recién, y como gestión del disenso. Las resistencias a los descentramientos del poder y la ya señalada polisemia del concepto de cultura imponen el sello del conflicto en todos los eslabones del ciclo cultural, en las obras, en su producción, en su distribución y en su consumo. Por ello, lejos de atentar contra la democracia cultural, puede ser pensado como su propio eje gravitacional, como su condición de existencia. La democracia cultural opera necesariamente en el seno de la diferencia y la diversidad, y ello no solo refiere a su punto de partida. No hay aquí un intento de superación o anulación del conflicto, sino una gestión de este por vía de la participación y la agencia de los sujetos. Hablamos de democracia cultural cuando comprendemos que las artes, las culturas y el patrimonio constituyen un modo de lidiar con las contradicciones de las sociedades contemporáneas y ofrecen una plataforma crítica, reflexiva y deliberativa para canalizarla. Un modo en el que los significados de las obras no se encuentran clausurados, sino abiertos y atravesados por el disenso, en el que los artistas no son el vehículo de una inspiración trascendente y universal, sino agentes creativos en tensión con sus condiciones sociales, en el que las instituciones en las que convergen los bienes artísticos y las personas no son ya autoridades incontestables, sino plataformas reflexivas que ponen atención a sus propias potencialidades para la mediación cultural, en el que los receptores no se entienden como consumidores pasivos de una oferta cultural prefigurada de antemano, sino como partícipes activos de su co-construcción. La democracia cultural, por cierto, sigue siendo un horizonte esquivo, que a ratos se distingue mejor en los ojos de los investigadores que en las prácticas efectivas que recogemos en el campo. Es necesario, en este sentido, hacernos algunas preguntas difíciles. ¿Es la democracia cultural un exceso de entusiasmo, una entelequia ilusoria, un buenismo académico? ¿Qué tan sólidos son sus cimientos en una región donde hoy parece avanzar el fascismo y la intolerancia y donde esos descentramientos del poder se encuentran amenazados? Y en el caso de Chile, ¿qué perspectivas tiene una democracia cultural tras el embate que sufrió la política de las identidades en el reciente proceso constituyente? Si el paradigma de la democracia cultural ha encontrado sustento en los procesos que aquí quise delinear, probablemente su futuro también depende de su suerte. Cabría entonces, tal vez, defender esas conquistas, defender la polisemia de la cultura, contestando sus definiciones autoritarias y provincializando el canon artístico hegemónico que todavía hoy se nos presenta como neutro, como inherentemente superior. Defender una cultura descentrada, donde las voces de la diferencia puedan disputar los lugares de enunciación, de visibilidad y, en definitiva, del poder. Creo que este diálogo global nos ofrecerá una oportunidad muy valiosa de conjurar la democracia cultural que en ocasiones se nos desdibuja, de ensayar formas de aprehenderla, merodearla, convocarla, haciendo reflotar viejas discusiones y nuevas preguntas que nos lleven a imaginar juntos el porvenir de la política cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación, por la imaginación, como decía Steven. Muchas gracias por las interrogantes finales, que indudablemente son fundamentales para alimentar el debate que ya hemos venido desarrollando acá en Santiago de Chile sobre la pregunta por las políticas culturales y la democracia cultural. Y sobre todo, yo pienso, y así también imagino ustedes, que esta es una motivación, una interpelación que ambos hacen sobre estos debates.
Como estamos cortos de tiempo, no realizaremos momento de preguntas, sino que iremos rápidamente al cóctel de cierre. Pero no quería dejar de decir que lo que aquí se ha conversado, esta idea original de que Steven y Carla gatille estas interrogantes, es para que mañana y el jueves sigamos discutiendo estos problemas, estas interrogantes. Yo quiero dejarlas y dejarlos invitados para seguir hablando estas discusiones mañana con la presentación de otras grandes figuras del campo. Mañana a las 9:30 de la mañana tendremos dos grandes expositores. Por un lado, Eli Belfiore, una gran profesora de estos temas, y también a otro gran colega y profesor, Pedro Well. Luego tendremos la presencia de otra gran profesora argentina, Ana Wardman, que también está aquí presente, y Ben Walmsley, que también estará aquí discutiendo mañana. Y así el jueves, otras dos grandes colegas e investigadores. Por una parte tendríamos a la profesora Hai-Kyung Lee el jueves a las 9:30 de la mañana con Jorge Saavedra discutiendo sobre estos temas. Y finalizaremos esta keynote speakers con Rosario Radakovich, otra gran colega uruguaya, y Justin O'Connor, que seguirán alimentando estas interrogantes. Yo las quiero y los quiero dejar invitados, les quiero dar la bienvenida a este encuentro y espero que en sus corazones recuerden Santiago de Chile como un lugar donde se ha iniciado una gran conversación global. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos. Quiero agradecer nuevamente a Carla y a Steven, agradecer también a la Fundación Siglo XXI por el streaming que estamos teniendo aquí en este encuentro y vámonos al cóctel a tomar una copita de vino chileno. Gracias.